El día de hoy hablaremos de una entidad cuya presencia está envuelta en llamas y misterio. Se trata de un vengador, de un pacto con lo infernal, de un alma consumida por el fuego eterno. Este es el relato de un ser atrapado entre el cielo y el infierno, donde el rugido de su motocicleta resuena como un presagio de venganza. Exploraremos la historia de Johnny Blaze, el hombre que se convirtió en leyenda. Desde su pacto desesperado hasta su transformación espectral, este personaje es un símbolo de la eterna batalla entre la redención y la condenación. Acompáñenme en este viaje a través del fuego y las sombras para descubrir los secretos de uno de los personajes más enigmáticos del universo Marvel. Yo soy el documentalista y esto es Ghost Rider, el vengador que desafió a la muerte. Desde las sombras hasta la luz, desde el misterio y la intriga, tocando temas tabú. Y descubrí en medio de la terquedad que existen mundos paralelos. Y a través de mis errores conocí la humildad, haciendo un pacto con el cielo. Y yo soy el documentalista. Orígenes de Ghost Rider. Ghost Rider es un ser cuya existencia es tanto una maldición como una leyenda. Su origen es una historia de desesperación, pactos oscuros y una transformación mística en el guardián vengativo del fuego infernal. Johnny Blaze, un joven cuya vida estaba marcada por la tragedia y la osadía, se encontraba al borde del abismo. Su padre adoptivo, el único lazo de amor y estabilidad en su vida, estaba condenado por un cáncer terminal. En un acto de desesperación, donde la lógica se ve superada por el temor a la pérdida, Blaze recurrió a lo inimaginable. Un pacto con un demonio conocido como Mephisto, una entidad demoníaca cuya fama de traicionero es tan conocida como sus promesas de poder. El trato era aparentemente simple: el alma de Blaze a cambio de la salud de su padre. Pero como toda transacción con seres de naturaleza diabólica, estaba plagada de engaños. A pesar de que su padre fue curado del cáncer, murió en un trágico accidente, dejando a Blaze en las garras del engaño infernal. La verdadera naturaleza del pacto se reveló una noche, bajo el manto de la oscuridad. Blaze se transformó en Ghost Rider, la encarnación del vengador del infierno. Su cuerpo se convirtió en un esqueleto flameante, su rostro en un cráneo en llamas, un espectáculo aterrador de fuego y furia. Este cambio no solo era físico, estaba imbuido de poderes sobrenaturales, una fuerza y resistencia descomunales, la habilidad de generar y controlar el fuego infernal y, lo más temido de todo, la mirada de la penitencia, una habilidad de la que hablaremos más adelante. Así, Johnny Blaze se convirtió en Ghost Rider, no solo un ser de poderes incomprensibles, sino también un símbolo de un destino irrevocable. Cada noche, con su motocicleta infernal, recorre las carreteras, las calles, como un jinete solitario en busca de justicia, atrapado en una eterna batalla entre su humanidad y el monstruo que lleva dentro. Los poderes de Ghost Rider. En el mundo de los cómics, Ghost Rider es una figura temida y reverenciada, un antihéroe, con un arsenal de habilidades sobrenaturales únicas y aterradoras. Por ejemplo, se transforma en Ghost Rider, un ser esquelético envuelto en llamas infernales. Esta transformación suele ocurrir por la noche o cuando está en presencia del mal. Es efectivamente inmortal.
No puede ser destruido por medios convencionales y ha sobrevivido a heridas que serían fatales para un ser humano normal. En su forma de Ghost Rider, posee una fuerza sobrehumana, capaz de levantar vehículos pesados y enfrentarse a enemigos poderosos. Su cuerpo, compuesto de huesos y fuego infernal, es extremadamente resistente a daños físicos. Además, uno de sus poderes más temidos es la mirada de la penitencia, una capacidad de hacer que los malhechores experimenten todo el dolor y sufrimiento que han causado a otros. Esta habilidad, que a menudo deja a sus víctimas en un estado catatónico, es una manifestación de su justicia implacable. Ghost Rider puede generar, controlar y proyectar fuego infernal, un fuego místico que puede destruir o atormentar el alma, además de quemar físicamente. Su cadena, que puede extenderse y cambiar de forma a voluntad, es una herramienta versátil y letal. Puede ser utilizada tanto para atacar a distancia como para defenderse y a menudo la utiliza en conjunto con su motocicleta, alimentada por el mismo fuego infernal, que puede viajar a velocidades sobrehumanas, subir paredes verticales y atravesar superficies acuáticas. Esta motocicleta es tanto un símbolo de su maldición como un instrumento de su poder. Aunque no es un experto en artes marciales, Ghost Rider es un formidable combatiente cuerpo a cuerpo, gracias a su fuerza sobrehumana y resistencia. En algunas versiones, se muestra que puede manipular almas, especialmente aquellas condenadas o corruptas y, siendo él mismo un ser de naturaleza sobrenatural, tiene una gran resistencia a hechizos, maldiciones y otras formas de magia negra. La apariencia de Ghost Rider. La apariencia física de Ghost Rider es una de las más icónicas y distintivas en el universo de Marvel Comics. Una mezcla escalofriante de elementos sobrenaturales y simbolismos oscuros. La característica más distintiva de Ghost Rider es su cabeza, que es un cráneo en llamas. Este cráneo, envuelto en fuego infernal, brilla con un intenso fuego que no se extingue. Las llamas varían en intensidad y color, a menudo reflejando su estado emocional o de poder. Los ojos de Ghost Rider son dos fosas brillantes que emanan un resplandor aterrador, añadiendo a su presencia un aire de misterio e intriga. Viste como un clásico motociclista rebelde, usualmente con una chaqueta de cuero negro, a menudo con cadenas o elementos metálicos. Su atuendo es tanto una protección como un símbolo de su identidad. Lleva consigo una cadena que a menudo usa como arma. Esta cadena puede extenderse y transformarse según su voluntad, convirtiéndose en un látigo o en otras formas para atacar y defenderse. Sus botas y guantes pesados, típicos de un motociclista, le dan un aspecto rudo y están diseñados para complementar su atuendo y funcionalidad en el combate. Y aunque no es parte de su cuerpo, la motocicleta de Ghost Rider es una extensión de su ser. Esta motocicleta, envuelta en llamas, es tan aterradora y distintiva como el propio Ghost Rider. Con ruedas en llamas y una estética agresiva, la motocicleta se asemeja a una bestia infernal más que a un vehículo convencional. Ghost Rider se caracteriza por una postura imponente y una presencia que irradia poder y amenaza. Su altura y constitución física, junto con el fuego infernal que lo rodea, lo hacen imponente y aterrador. En algunas versiones, su atuendo puede incluir símbolos o detalles que reflejan su conexión con lo sobrenatural o lo oculto, como runas o símbolos místicos. Datos interesantes sobre Ghost Rider. Aunque Johnny Blaze es el Ghost Rider más conocido, ha habido varios otros a lo largo de la historia de Marvel. Cada uno de estos ha tenido su propia historia y relación con el espíritu de venganza, incluyendo nombres como Danny Ketch, Robbie Reyes y Alejandra Jones. La verdadera naturaleza de Ghost Rider oscila entre lo divino y lo demoníaco.
Originalmente se creía que era el espíritu de un demonio llamado Zarathos. Sin embargo, revelaciones posteriores sugieren que Ghost Rider es en realidad un ángel de la justicia, corrompido y manipulado por Mephisto. La conexión con el Doctor Strange. En ciertos momentos, Ghost Rider ha colaborado con el Doctor Strange, el hechicero supremo de Marvel. Esta alianza destaca la intersección entre los reinos místicos y sobrenaturales dentro del universo de Marvel. Además de sus habilidades conocidas, Ghost Rider ha demostrado poderes únicos en diferentes ocasiones. Por ejemplo, en ciertas encarnaciones, ha tenido la capacidad de viajar entre dimensiones y resucitar a los muertos. El concepto de Ghost Rider toma inspiración de diversas culturas y mitologías. Elementos como su conexión con el fuego infernal y su papel como juez de almas tienen ecos en leyendas y creencias antiguas sobre espíritus vengativos y deidades del inframundo. La maldición de los Ghost Riders. Cada portador del manto de Ghost Rider está unido por una maldición que transforma su vida en una eterna lucha entre la humanidad y su deber sobrenatural. Esta maldición es tanto una fuente de poder como un tormento constante. Ghost Rider ha trascendido los cómics, convirtiéndose en un ícono cultural. Ha aparecido en películas, series de televisión, videojuegos y una gran variedad de mercancías. Cada adaptación ha aportado su propio matiz al mito de Ghost Rider. A lo largo de su historia, ha interactuado con numerosos superhéroes del universo Marvel, desde los Vengadores hasta los X-Men, mostrando cómo su presencia sobrenatural se entrelaza con el mundo de los superhéroes convencionales. Yo soy el documentalista y esto fue Ghost Rider, el vengador que desafió a la muerte.